dosis de la Sputnik. Y es el que decía, miren, acá una vez que lleguen las vacunas, por ejemplo, de Moderna, hay que aplicarla de tal y tal manera. Ahora hay una idea que tiene el gobierno de cómo se deben aplicar las vacunas de Moderna que acabaron de llegar. Así que lo vamos a saludar a Agustina y Hugo, al doctor Roberto de Bacchi, agradeciéndole. Hoy no se puso los anteojos azules, tiene unos anteojos negros, pero se lo agradecemos. Hoy estamos bien iluminados. Bueno, Roberto, a ver, ¿en qué foto estamos del COVID? Porque yo veo, con todo respeto, veo cierta relajación por la baja de casos, por la baja de contagios, porque es cierto que el número de decesos sigue siendo alto, pero dicen que es un delay de los casos que venían peleando por su vida, respirador y terminaron muriendo con mucho tiempo de internación. ¿Dónde estamos parados? Bueno, yo creo que hiciste un relato claro. Es decir, estamos en un momento de menor transmisión y tenemos el remanente de los lamentables fallecidos que al bajar las edades por debajo de 60 años son personas que están en terapia intensiva más tiempo y tienen complicaciones no solo de la terapia intensiva por el COVID luego, sino tienen otras complicaciones y producen el deceso. Yo creo que en las próximas semanas, en las próximas 2, 3 semanas, deberíamos tener una menor, seguir con el descenso de casos, o por lo menos amesetarse en una franja entre 5.000 y 7.000 casos por día y por supuesto tener menos de 200 personas fallecidas. Uno a veces dice 200 personas fallecidas, son 200 familias, imagínense lo que es esto, pero bueno, está por debajo de esa cifra. Lo que sí no lo podemos dejar y no se puede dejar de alertar a la población, y no es alertar a nadie del ministerio, sino alertar a la población de que nos tenemos que seguir cuidando con todas las medidas de protección, el distanciamiento, la utilización de tapabocas, el no concurrir a eventos supercontagiadores, porque si no hacemos eso durante esta semana, lo que también se puede producir es que se adelante la probabilidad de circulación de Delta. Y esto va a ocurrir, no es que no va a ocurrir de la Delta, Roberto. Semanas. ¿Y vos a qué Delta. llamás eventos supercontagiadores? ¿A las vacaciones de invierno en algún contexto? Por ejemplo, las vacaciones de invierno, reuniones de muchas personas, con no adecuada ventilación, con no adecuado distanciamiento. Es decir, no nos tiene que agarrar en un momento de relajarnos en las medidas, por supuesto, todo esto paralelamente con algo que es que Mira, estuve viendo unos gráficos hoy de cómo es la curva de ascenso del número de primera dosis en Argentina y el número de ascenso de la segunda dosis en Argentina, en las poblaciones. Y lo que veo es que cada vez es decir, la curva de segunda dosis debería acercarse a la de primera dosis y se aleja. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy para recordar, Roberto, primera dosis 44%, si mal no recuerdo por ahí, segunda dosis, no, 41%, segunda dosis casi 12%, claro. Y agrego, Roberto, a tu análisis, 33 millones de vacunas casi y 6 millones de recibidas y 6 millones todavía sin aplicar. Sí, y 5 millones y pico de personas que han recibido la segunda dosis. Claro. Y ahora, la verdad que la cifra sigue siendo la misma, es decir, hay 12 millones de argentinos mayores de 60 años y hay 5 millones de argentinos menores de 60 años con comorbilidades. Entonces, esto que son cifras entre 15 y 17 millones, son dosis que se tienen que administrar en el menor tiempo posible para no producir una tercera ola de, por supuesto, de complicaciones. Ahora, doctor, la doctora Marta Cohen hoy nos decía algo que quiero saber si es así. Dice que de cada 3 personas en la Argentina solo testean a una y hay 2 que se le escapan al sistema por los bajos testeos que están contagiando por ahí. Un subregistro a partir de subtesteos o pocos testeos. ¿Puede ser esto? Sí, no hay duda.
Ajá. Sí, sí, no hay, O sea no que hay esto duda pudiera de eso. disparar la Delta en cualquier momento sin control del No, Estado. pero esto es así desde el comienzo que se empezaron a hacer los testeos en la Argentina. Y si uno analiza los testeos durante el 2021 fue así. Es decir, la política de testeo siempre fue una política que corre de atrás, figurativamente diciéndolo, corre de atrás a la transmisión. Imagínense que en la Argentina hay un número por el cual deberíamos multiplicar la cantidad de casos por día. ¿Y qué quiero decir con esto? Si el número es 4 o 5, si yo tengo 10.000 personas que se hizo PCR en un día, hay 40.000 o 50.000 que no se hizo PCR Claro. y que no se le dieron la recomendación de aislamiento, que es lo que dice la doctora Marta Cohen. Esto Claro, es así en el aislar mundo. para no No es porque, contagiar. Aislar exacto, para no no es porque contagiar. ella lo diga que con el mayor de los respetos de un país industrializado como es el Reino Unido, sino que en el mundo esto es así, en la Argentina es así, tiene mucha razón acerca de esto. De la misma manera que el mundo está mostrando, mire, hoy también revisando gráficas de qué pasa por ejemplo, en África, en Sudáfrica y en África, que es hoy por hoy la población anteúltima que accede a las vacunas, no es que la variante Delta no produce mortalidad, no es que la curva es una curva de ascenso de casos y no ascienden la curva de fallecidos. No, cuando no hay vacunación se produce igual de Ah, lo que veníamos Claro. claro, viendo con las claro. otras Y están llegando variantes. vacunas. Ahora, hay una nota en La Nación que quería compartir con vos, Roberto, con Agustina y con Hugo, obviamente también, que tiene que ver con a dónde cree el gobierno que va a aplicar o se deben aplicar, a quiénes se les debe aplicar la vacuna de Moderna. Ahí está. COVID, los destinos que piensa el gobierno para las vacunas de Moderna. La ministra de Salud, Carla Bisotti, mencionó que la donación del gobierno de los Estados Unidos se dirigirá a la población adolescente con comorbilidades, mientras que las del acuerdo con la farmacéutica se evalúan para refuerzos. ¿Nos podés ampliar un poco y explicar un poco qué significa esto? Bueno, la única vacuna en este momento para utilizar en los adolescentes entre 12 y 18 años con factores de riesgo, Pfizer. que es una necesidad, es la de Pfizer. Ahora, lo que sí sabemos es que hemos accedido a los documentos de Moderna que está presentando la FDA, que ha presentado la FDA para la aprobación entre los 12 y los 18 años. Se estima que en los próximos días en Estados Unidos va a haber la aprobación. O sea, si nosotros tenemos en las heladeras en la Argentina hoy Moderna y en los próximos días se va a aprobar, es una indicación para utilizarlo en los niños entre 12 y Entiendo. 18, porque no hay casi diferencias con la vacuna de Pfizer. Es más, Canadá ya no es que si vos comenzás con un esquema de Pfizer tenés que terminar con Pfizer, ya ha decidido que puede darse la vacuna que Cualquiera. sea, porque son 2 dosis en el mercado. Ahora, la segunda indicación, y no quiero hacer un análisis que genere mucho ruido después durante la semana, pero seguramente lo va a generar, es que la segunda dosis va a tener que el ministerio va a tener que aclarar la segunda indicación. Si es una indicación de refuerzo, ¿a quiénes? ¿Cuándo es la fecha de vencimiento de esa vacuna? ¿Cómo va a ser la logística de la segunda dosis, de la dosis de refuerzo de Moderna? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo el ministerio puede ser que esté diciendo lo de Uruguay, lo de Chile, lo de República Dominicana y otros países, que es que los pacientes que reciben vacunas inactivadas en dosis completa, 2 dosis, después refuerzan con Pfizer o refuerzan con Ah, Moderna. pero lo tienen que Esto decir claramente. lo tiene que decir claramente, y esto no sería para nuestro estado actual de Uy, vacunación una indicación ok. adecuada, porque Yo estamos trayendo te 24 voy a pedir millones un de favor, dosis. Roberto, porque hay mucha gente que en este momento ya está llamando y diciendo, ¿cuánto tiempo más voy a tener que esperar la segunda dosis de Sputnik? Claro. De hecho, hay un compañero nuestro que recién me mostró que él se dio en la ciudad de Buenos Aires la Sinopharm, 42 años sin comorbilidades, y ahora le está llegando una cita para la segunda dosis de Sinopharm, la China. Pero ¿nos podés esperar unos minutitos que Sí, queremos cómo no. hablar de cuestiones de fondo y políticas que incluyen también la mirada sobre la pandemia con, bueno, es uno de los analistas más importantes del Diario de la Nación, Martín Rodríguez Yebra? Hoy escribió una nota en La Nación, ponémela por favor en pantalla, Martín, que tiene que ver con los candidatos, las internas. Plantea Martín Rodríguez Yebra a ver,
una mirada traumática y una discusión traumática sobre las candidaturas. Pero lo primero que quisiera preguntarle a Martín es, ¿en qué? Ahí está, el traumático cierre de listas, batallas cruentas en nombre de la unidad. La definición de candidaturas hace temblar al gobierno. El dilema opositor entre el fastidio de Macri, la ofensiva de Larreta y el factor disruptivo de Manes. ¿Por qué hace temblar al gobierno, Martín Yebra, el traumático cierre de listas? Buenas noches, Luis. Buenas noches. Sí, a ver, sobre todo porque en la definición de los candidatos subyace algo más que un reparto de cargos, sino también si el gobierno libera posiciones para mandarlos a las listas y se abre una reconfiguración del gabinete a partir de la nueva etapa que abrirían las elecciones, por un lado, y por otro lado porque está en juego quién toma las decisiones y quizás con una precisión que es muy evidente en este caso, se va a ver si el presidente tiene la capacidad o no de imponer sus voluntades a la hora de armar una lista. Los presidentes, históricamente, sean del partido que sea, han sido los principales referentes a la hora de elegir quién va a la cabeza, por lo menos, de las listas de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y de los distritos más relevantes en una elección de medio término. ¿A quién quiere Alberto Fernández? No quiere, a ver, pensemos juntos, no quiere que sea Santiago Cafiero porque quiere que siga en la jefatura de gabinete. Claro. No quiere... Principalmente, ¿no? Lo de Cafiero principalmente porque además abriría la puerta a la idea de que le han intervenido el gobierno. Claro. A ver, no quiere... no quiere tampoco que Catopodis deje el Ministerio de Obras y Servicios Públicos porque dice que es un hombre muy valioso. Pero exacto. Cristina quiere otra cosa. ¿Qué quiere Cristina? ¿Qué quiere Alberto y qué quiere Cristina? Alberto quiere a Victoria Tolosa Paz, ¿no? Es la candidata que de alguna manera él casi ya blanqueó y que también al haberlo anticipado, por lo menos que se haya filtrado con bastante precisión que es la candidata favorita de él, también pone una prueba muy relevante esta semana, ¿no? Porque ya sabiendo cuál quiere el presidente, si después no llega a ser, quedará muy expuesta a su derrota. Si lo logra imponer, también será al menos una muestra de que su palabra pesa fuerte también en el armado político. Y me decías, ¿qué quiere Cristina Kirchner? Bueno, Cristina Kirchner le pone todas las fichas a la elección de la provincia de Buenos Aires, en la que ella interpreta que se juega el aval de la población a su gestión, no a su gestión, pero sobre todo a la gestión de Axel Kicillof y a su mirada de hacia dónde tiene que ir el gobierno. Por eso espera, al menos eso es lo que trasciende desde sus referentes, espera un candidato que la represente de una manera bastante cabal a ella y a Axel Kicillof. Ahora, Martín, y la figura tanto de Cristina como de Macri en Cambiemos, ¿siguen siendo relevantes? Porque parece que Larreta ordenó las filas en la oposición. ¿Coincidís con esto? ¿Con permiso o sin permiso de Macri? Sí, Larreta le lanzó un desafío a Macri de alguna manera al tomar el control del PRO. Macri hizo un mutis por el foro, se fue no sin dejar en claro su malestar a Europa. Larreta logró, con algunos heridos en el camino, unos cuantos heridos en el camino, alinear al PRO. Pero le apareció un problema inesperado, que es la vocación del radicalismo por disputarle la centralidad de la coalición, ¿no? Y el factor Manes, la elección de Facundo Manes como candidato en la provincia de Buenos Aires, casi ya seguro lanzado a una paso contra Diego Santilli, o sea, el candidato de Horacio Rodríguez Larreta, le plantea otro desafío relevante a Larreta. O sea, Larreta, para poder efectivamente ser considerado el líder de la oposición, tiene que ganar esa interna, y el radicalismo se le plantó fuerte y le está diciendo, si te gano esta, el control de la coalición pasa a ser... Agustina, dale, la última pregunta para Martín Rodríguez Yebra. Sí, Martín, porque en la nota usás una palabra que me llamó la atención y es culebrón. Digo, ¿cómo le afecta esto al Frente de Todos? ¿Lo fortalece, no? Bueno, el Frente de Todos celebra que la mirada se pose en la oposición porque de alguna manera oculta sus tensiones, ¿no? Sus propias tensiones, que son muy fuertes. Pero es cierto que la forma en la que Horacio Rodríguez Larreta se lanzó a conquistar ese liderazgo fue dejando heridos por el camino, en la ciudad, en la provincia. Se dieron estos saltos de jurisdicción, Vidal a la ciudad, Santilli a la provincia,
y está generando una tensión muy fuerte. Los radicales tampoco están conformes, hablan de operaciones en las redes sociales, o sea, hay un clima denso que por supuesto favorece al Frente de Todos porque dice, bueno, mientras se peleen nuestros rivales, mejor no para devoran nada afuera. Gracias Martín Rodríguez Yebra, muchísimas gracias por el tiempo. Te mando un abrazo. Ahora lo vamos a tener a Luis Brandoni, que dicen que va a presentar otra lista, aparte, una tercera lista, pero voy con la última para Roberto Debac. Mucha gente está esperando la segunda dosis de Sputnik. ¿Tendrá que seguir esperando, Roberto, o cómo se va a solucionar eso? No, yo creo que en los próximos días, creo que la primera semana de agosto se va a tomar una definición basada en los datos preliminares interinos de las vacunas. O sea que yo creo que llega un momento que se va a tener que definir rápidamente eso. Claro. Y me quedó un pendiente, Luis, que es a quién utilizar las vacunas de ARN de Moderna. Las vacunas de ARN de Moderna como la de Pfizer sigo diciendo que son lo que se llama el estándar de oro. Razón por la cual esas deben ir dirigidas a las personas que tienen mayor riesgo dentro de los que tienen mucho riesgo. Por ejemplo, los pacientes trasplantados que fueron vacunados, los pacientes oncológicos. Es decir, hay un grupo muy importante de personas que deben reforzar su inmunidad. Y hay que darle prioridad. Muy bien. O sea, Roberto, creo que hay que darle una prioridad. Bueno, y sí, va a ser lío las cosas que decís. Siempre las cosas que decís en la cornisa hacen lío, pero para bien. Te mando un abrazo grande, y gracias por compartirlo. Agustina, Hugo, a usted también les mando un enorme abrazo, gran programa, hicieron como siempre. Muchas gracias. Y ahora los invito, sobre todo a Agustina, que tiene mucho laburo. Tiene un informe, Agustina, sobre la fuga de los argentinos masiva de la Argentina a otros países. Impresionante. Buen programa.